Entra mi querido médico psicoanalista Fernando Figueroa y me dice, Fer, vamos por el tercer edificio. Ahí le digo, Fer, tienes toda la razón, venimos desde Prado Sur, Exacto. luego nos fuimos a Mariano Escobedo Ajá. y ahora en Universidad 2014. Y espero que no vaya a suceder lo mismo que en los dos anteriores, de que a la vuelta de 6 meses ya no entrábamos por ningún lado, de No, que se desbordaban de las que se desborda. instalaciones. Bueno, ahora cabemos, sin duda. Son inmensas estas instalaciones, son 5 foros de televisión, cabinas de radio, pues son muchísimas. Está todo el área digital, todo el área de Excelsior. Pues estamos todos, Fer. Sí, sí, sí. 2,900 empleados de base, o sea, de que aquí tenemos oficina, lugar donde sentarnos, pues. Exacto. Y 1,900 flotantes, Y la instalación es impactante realmente. ¿verdad? No solamente por el tamaño, sino por la distribución, los materiales Sí. empleados, las áreas verdes, realmente es impresionante. ¿Verdad que sí? Sí. Yo te decía que el tamaño es importante. Sí, siempre lo hemos dicho, el tamaño sí Ay, importa. mi querido Fernando, te veo con mucho cariño y te doy la bienvenida. Pero sí, Gracias. sí vamos a tener que definir hoy una palabra que es la posverdad. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cuándo surgió? ¿Existe? La palabra, el contexto de la palabra es un contexto fortuito. Es decir, no es el resultado de un devenir histórico en donde los términos van calificando una vez que termina cada etapa, cada era, cada periodo y que se le bautiza para que quede en la historia como un registro. Este no. Sin embargo, sí déjame decirte una cosa. Ujú. La posverdad tiene sus antecedentes en el mundo, pero en México son totalmente distintos porque la posverdad en México es el resultado de la última década antes de la conclusión del siglo XX, en donde se nos prometió el apocalipsis en distintas fechas, en donde se nos propuso la destrucción del mundo, la destrucción de los mexicanos, la destrucción de todo lo que queríamos en determinadas fechas. Se nos dijo que había que asistir a ciertos lugares para estar en primera fila en el momento de la gran hecatombe del universo. ¿Y qué sucedió? Que no sucedió nada. Y a partir de ahí, el escamoteo de la verdad quedó como una marca indeleble en el imaginario, en la conciencia de todos nosotros. Si eso, que era tan importante, que era fundamental para el devenir y en ese momento para la conclusión de todos nuestros pecados, resultó ser falsa, entonces quiere decir que la verdad no vende. Y había que construir un discurso que tuviese otro sentido. No nos importa si es verosímil, no nos interesa si es tangible, ni siquiera nos interesa si existe. Lo que nos interesa es que se pueda ver, que se pueda sentir, que uno se pueda emocionar y que de alguna manera me despierte a la conciencia de cosas que no importa que sean falsas. Lo que importa es que me conmuevan. Y en ese momento llegamos a este estadio de la tragedia, ya no la tragedia literaria, no la tragedia de los griegos, sino la tragedia de la posmodernidad, que alguna vez hablamos aquí también sobre ese tema. Es bien delicado lo que estás diciendo, Fernando, porque, a ver, si pudiéramos, eh, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdadero? ¿Cuál es la verdad? Es aquello que el discurso en tanto palabra, pretende dar cuenta en la realidad. Se trate de lo que se trate, de Bien. personas, de eventos, de situaciones, de sentimientos. Es tratar de hacer verosímil y tangible, es decir, que esté al alcance de mi mano y de mi pensamiento un fenómeno en lo real. Oxford, el diccionario se volvió esta palabra de posverdad tal fenómeno el año pasado, en el Sí. 2016, y está arrancando todavía más fuerte este 2017, que el diccionario de Oxford la define de la siguiente manera, como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos, no subjetivos, objetivos, tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Esto es lo que acabas de explicar tú. Y esto era lindo así,
puesto sobre el diccionario, puesto sobre la mesa en la discusión de la tertulia de los viernes por la noche. El problema es que se apoderó de ese segundo registro de la comunicación de las redes sociales. Es decir, ahí donde la realidad objetiva no es importante porque no vende y donde lo falso o lo que está deformado por una mayor capacidad de publicitarse a sí misma, es lo que cuenta y es lo que queremos ver. Ahí se generaron las formas demenciales de la verdad o del lenguaje. Es decir, lo que nos interesa es delirar con algo, no comprenderlo. No nos interesa ya comprender las cosas, lo que nos interesa es delirar con ellas. ¿Por qué pasó eso, Fer? Por qué surgió esa posverdad? ¿Por qué? Porque, ¿Para qué? porque de alguna manera, por eso decía que en México el fenómeno es distinto en relación al resto del mundo, porque México despertó de la noche a la mañana en un mundo donde la velocidad de las cosas ya no nos da, ya no nos permite reflexionar sobre ellas. Ahí donde el resto del mundo, los sujetos de gran parte del mundo civilizado, comillas, aculturizado o industrializado, ve la velocidad de los cambios como algo cotidiano y sin mayor problema, nosotros con mucho trabajo salimos de un periodo post-porfiriano, de una revuelta del 10, que cada vez que leo el articulado de las leyes originales, de la Constitución original, verdaderamente uno se da cuenta que estábamos condenados al estatismo, que desde el principio este país no podía avanzar hacia la modernidad porque legalmente se le estaba obligando a quedarse donde estaba en 1910. Cuando viene toda esta influencia, la opinión pública existía antes para unos cuantos, Sí, hoy ya no, no, hoy ya todos tenemos opinión pública efectivamente. Y ya y no es, tenemos manera de y manifestarlo, yo ¿eh? diría que ya no es opinión pública, yo lo llamaría, es opinión multitudinaria. Todos podemos opinar, se sepa o no del tema. Eso sale sobrando. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Hacia dónde nos puede llevar? Porque eso puede causar un letargo, un retraso, un engaño eh, y desvirtuar. O una crisis del sentido. Es decir, lo que a ti y a mí nos llevó toda una vida, poder aprender, dominar, estar en capacidad de comunicarlo a otros, hoy ya no tiene importancia. A nadie le importa un erudito, a nadie le importa la precisión de los datos, a nadie le importa cómo se recaben. Lo que importa es que se puedan ver en una imagen, real o falsa, pero que haya una imagen que le dé sentido a ese imaginario fantástico, a esas formas delirantes o demenciales de la verdad o del discurso. Pongamos un ejemplo, Fernando Figueroa, para poner esto un poco más en contexto del tema de la posverdad. Se pensaba en Reino Unido que por nada del mundo ganaría el Brexit, Así es. pero ganó. ¿Cómo podemos poner este ejemplo en función de la posverdad? En el, el primer movimiento fue que se precisó, se aclaró que solo los sectores de cierta edad, bajo ciertas características muy tradicionales, muy conservadores del pueblo inglés, había votado por separarse de la Unión Europea. Mientras tanto, toda la gente joven se atacaba de la risa y pensó que podía contener a esos pobres ancianos que todavía tomaban el té a las 5 de la tarde, porque para ellos la Unión Europea era el mundo, era la modernidad, era el cambio, era el síntoma fundamental del siglo XXI. Lo primero que hace ante esta disyuntiva es empezar a discutir si debe uno salirse, en qué términos hay que salirse, qué criterios de convergencia para no romper del todo la unión con la Unión Europea, y este sector joven empieza a propugnar el retorno a la comunidad. Y de hecho lo va a lograr, es solo cuestión de tiempo. Como antes decíamos, si ya diste el palo no hay cómo quitarlo.
Entonces te tienes que aguantar con el chichón. Ok, aguantémonos con la primera separación de la comunidad. Sí, pero la otra parte de esa población dice, no, a mí no me interesa que le hayas dado el palo y que tenga un chichón del tamaño del mundo. Lo que me interesa es que nosotros, los ingleses jóvenes, necesitamos de un mundo tan amplio como lo que representa la Unión Europea. Y la vamos a rescatar. Y ahí da el giro de 180 grados, Y da entonces, el volteón, exacto, y eso que era un pensamiento de posverdad se convierte en la verdad. O sea, efectivamente. la posverdad tiende a convertirse en la verdad. No porque la verdad la desprecia, tiende a convertirse en el discurso agorero, en el discurso de escándalo, en el Híjole. discurso llamativo. No le interesa la verdad de ninguna de sus formas y ni siquiera le interesa convertirse en un material al alcance de todos. Es simplemente un material que está flotando por encima de lo que en realidad esté pasando. Decía a Fernando Figueroa, médico psicoanalista, ahorita en el corte comercial, Y con estudios de doctorado en comunicación y la cultura. y eso no es una posverdad, Y esa es la neta, esa es la neta. esa es la neta del planeta. Pero le decía, Fer, no entiendo mucho esto de la posverdad. Quiero tratar de generarme ejemplos en la cabeza. Por ejemplo, pensar una posverdad en México. ¿Cuál? ¿Rubí? Por ejemplo, pero déjame decir algo ¿La antes. marihuana? O sea, Sí, nada más déjame decir ¿cómo algo. es? Sí. Recordando nuestras clases de semántica y de semiótica, en donde nos esmerábamos hasta el último hablando de oximorones y de una serie de cosas, para tratar de comprender cómo se materializaba el objeto de lo imaginario, es decir, de lo que pensamos o queremos o demandamos, en el lenguaje convertido en palabras y que esto debería de escucharse y transmitirse de uno a otro y decir aquello de que el mensaje es algo que significa algo para otro y que puede comunicarse de cabeza en cabeza. Bueno, eso a nadie le importa ahora. De la noche a la mañana surgen filósofos de feria, sobre todo en Francia, que tratan de desmoronar y desagregar toda esta idea del conocimiento con alta precisión y con gran detalle para tratar de comprender la realidad. Y lo que hacen es generalizar. Bueno, ahí es donde tenemos el problema de la posverdad. Si Rubí era simplemente una señorita de Quinceañera. quinceañera con un papá que dijo algo que tal vez no era lo más prudente o que no midió las consecuencias o el alcance, era simplemente una fiesta de 15 años en una población pequeña que ni siquiera tenía energía eléctrica, que ni siquiera tenía internet, que ni siquiera tenía idea de lo que implicaba vivir en el siglo XXI. Pero exaltó las emociones de todos nosotros. Y al grado de que hubo invitados que llegaron del fin del mundo, para no decirlo de otra manera, De allá del rancho. de muy allá del rancho, de Timbuktu Entonces, en medio. todo aquel evento que exalta las emociones mediáticas, o sea, a nivel de redes sociales. Sí, siempre y cuando tenga una dosis de sorpresa, que sea absolutamente inverosímil, que sea totalmente intangible, que no se pueda medir, pero que se pueda comunicar a través de las redes. A ver, ¿qué otro te viene en posverdad? El caso del niño asesino. Esto llega a la escuela, se ha molestado, saca el revólver y mata a sus compañeritos, que sucedió en el norte del país hace algún par de meses. Bueno, el chiste no es pensar en qué le sucede a un jovencito de tan corta edad en términos pues de enfermedad Ah, mental no que lo vamos a conduce. profundizar en No, eso eso. no nos interesa, ni qué le pasó, ni si abusaron de él, y si era Eso cruel. no nos Eso importa. no. Como en la escuela, eso ya no importa. Eso ya no importa. Lo que importa es a cuántos mató y qué características tenía a los que mató, porque no fueron muertos al azar. Se Es hace, decir, las notas nos importan de acuerdo a la gravedad de la imagen, sí, de la foto. y que nos conmuevan, nos estremezcan. Más que Por eso el conmovernos, que niño nos sirio. estremezcan. Por eso el niño sirio, por ejemplo. O cualquiera de los fenómenos de esto, el Estado Islámico. Lo que cuenta no es la Guerra Santa, no es esto levantarse los cristianos en una guerra santa contra el Islam de nueva cuenta. No, no es eso.
Lo que cuenta es que de repente Netanyahu dice una barbaridad que luego Y trata ya de vale más. componer y Perdón. todo mundo habla de lo que dijo, que finalmente, si lo dijo como lo dijo, o hay un intérprete que diga lo que debió haber dicho, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que ofendió a los mexicanos. Y esa no se la vamos a O perdonar. sea, posverdad es, todo es relativo. Se inventan Se historias todo el inventan tiempo. historias. No quiero usar el Eso es, término, no quiero usar el término inventar porque pareciera que estamos hablando en el siglo XX. No, lo que en ese entonces era decir mentiras o decir mentiras a medias o inventar cosas, ahora es la posverdad. Entonces ya no es un asunto peyorativo, no es un asunto amoral, es un asunto que compartimos todos y que además debemos estar ahí. ¿debemos? Debemos, y lo subrayo ¿Por qué, porque Fernando? es algo que llama la atención. Debemos porque eso nos da cohesión, nos da una idea de solidaridad, nos da esta idea maravillosa y sublime de que pertenecemos al mundo. Hay un libro que se llama On Bullshit. Ajá. A ver, ¿nos podrías explicar? Lo escribe Harry Frankfurt. ¿Nos puedes explicar esto que escribió este hombre se volvió al cabo como pues una verdad 19 años después, 20 años después? Eh, Vamos, el texto lo leí no el texto completo, solo leí una síntesis. Y lo que me llama la atención de ese texto es la manera en la que el contexto de lo histórico desaparece y da como resultado esto, un acto de magia en el que se hacen aparecer cosas que de alguna manera nunca existieron. Es decir, hoy no nos interesa la verdad. Lo que se manifiesta y nos une globalmente a través de redes, a través de... Es que la verdad, pues no me interesa. Pues la verdad ha dejado de interesar. Lo que interesa, lo que importa, es que lo que digas llame la atención. Sí. Y Híjole, pero, avalado incluso por académicos. Es decir, por ejemplo, amplios sectores letras hispánicas, lingüistas y demás de la UNAM han abordado el tema de Edgardo Morán acerca de los 7 nuevos saberes y de otra serie de textos de este filósofo de feria, ujú, que lo único que vino fue justamente a desacreditar la verdad entendida como un acto de moralidad de frente a la realidad. Es decir, uno tiene que apegarse a lo que sucede y en el mejor de los casos describir lo que está viendo, lo que está experimentando, con la cuota de subjetividad que eso implica, pero también siempre tratándose de apegar a la fuente. Para Edgardo Morán, en términos generales, lo que ya no cuenta importa. ya no importa, lo que importa es generalizar para que, bajo el pretexto de comunicar, todos tengamos una misma información, parcial, mutilada, em, distorsionada, porque el detalle ya no importa. No, pues, ¿qué consecuencias ves en esto, Fernando Figueroa? A mí me parece que es importante señalar eso porque eh, grandes empresas como Facebook están tratando de poner filtros para que no aparezcan las notas falsas, para que uno no se deje llevar en una votación porque el Papa apoyaba a Trump y no apoyaba a Hillary Clinton. Y entonces hoy tienes un loco maniático perverso en el poder. Es decir, las grandes empresas, por lo menos Facebook, Twitter lo está, es tema de estos días, está en la mesa, en donde va a acabar con las cuentas falsas, con los informes falsos, con todo lo falso. Mira, desde la perspectiva Te da risa. me da risa porque de ese sujeto del que hablas, de ese sujeto del que hablamos todos, de ese sujeto de la peluca rubia, es un sujeto que tiene una estructura perversa. ¿Por qué es una estructura perversa? Porque escamotea la verdad y escamotea la precisión. Su lema es, ya lo sé, pero no me importa. Puntos suspensivos, hago lo que yo quiero. Y por el otro lado, se comporta en el escritorio, firmando los acuerdos, conduciendo a uno de los países más importantes del mundo, por acuerdos presidenciales, que no tienen nada que ver con su propio pueblo,
mostrando los dos claros rasgos esquizoparanoides o maníaco-depresivos, dependiendo de cómo amanece ese día. Hay un artículo perdido por ahí de este señor con la primera esposa, Ivana Trump, en una revista que se llamaba Innovaciones Arquitectónicas, que era un magazine sobre las mejores mansiones y muebles y cosas. En la década de los 80 se hizo ese reportaje. Ya en ese reportaje está ese Trump que hoy conocemos. Era muy claro cómo él mostraba, presumía de cómo administrar sus mansiones, una de las mansiones, la principal, que era verdaderamente un museo de antigüedades, pero él señalaba cómo mantenía al personal de limpieza, al personal de Inferior, mantenimiento, sobajado por completo. claro. Es que no hemos tenido esa lectura tan importante en donde él nos ve inferiores a todos. A todos, Sí, a todos, es perverso. propios y extraños, así es. Vamos a una pausa. Dice, y este comentario es importante, de Esquilo, decía, pasan milenios y milenios y nosotros sin aprender. Esquilo decía, la verdad es la primera víctima de la guerra. Hoy estamos viviendo en una guerra de verdades. Estamos sitiados, estamos en estado de Sitiados. sitio. La guerra ¿Qué es verdad y qué no? La guerra aún no se declara. Pero no es ¿no nos enferma eso mentalmente? Sí, por supuesto, y eso se ve en la clínica y creo que todos los profesionales del área del psicoanálisis y de la psicología lo están viendo, lo están experimentando y se están preguntando cómo intervenir para estas formas demenciales del discurso. Fernando Figueroa, me dicen, por favor, dame el teléfono del psicoanalista. No, es que es una bala, es una joya. Fernando Figueroa, 5604-9848. 5604-9848. Fernando, hablando de la posverdad, vamos a hacer un ejemplo radiofónico. Estamos todos nosotros en una reunión. Quedamos de vernos a las 8 de la noche en mi casa. Nos vamos a echar un tequilita, un vinito y vamos a echar chorcha. Sí. ¿Cómo se manifiesta ahí la posverdad? Primero, cada uno de los miembros de la reunión está pensando antes de llegar si debe de llegar a tiempo o debe de llegar tarde. Si está de humor para saludar a la mitad o es preferible llegar más tarde más temprano y que lo saluden a uno. Está pensando de qué tipo de temas aburridos como de costumbre, porque nos hemos visto durante mucho tiempo y los temas siempre son los mismos, así que hay que llevar un par de temas que valgan la pena comentar en el momento en que una de dos, o se pasaron las cucharadas o todo el mundo está empezando a cabecear y a tener insuficiencia respiratoria del ya me quiero ir. Cuando llegue ese momento, a alguien se le ocurre hacer un comentario Por maravilloso. ejemplo. El de esto, en México, por decreto, la pobreza no existe. Entonces, porque nadie está muerto de hambre, porque en las calles nadie busca en los basureros, etcétera, etcétera. Y entonces se incorporan todos. Y entonces se incorporan todos y automáticamente se dividen los que están a favor y los que están en contra. Los que creen que es una exageración y los que piensan que es producto de borracho. Y en ese momento hacen un comentario que se colude de alguna manera con el comentario original y le agregan algo. Y lo primero que dicen, efectivamente, en este país no hay pobreza, porque si la hubiera, ya habría hecho el gobierno mexicano lo mismo que hizo el gobierno español. Es decir, en las tarifas de energía eléctrica determinó que hay ciertos sectores a los cuales no se les puede cortar la luz. Pase lo que pase, no se les puede cortar la luz. Y cada quien le va poniendo de su cosecha, y al final, sea cierto o no. Así es, sea cierto la noticia de española o sea cierta la noticia mexicana. Entonces, en la cabeza de cada uno de nosotros queda la idea, claro, si en España a los pobres no se les puede cortar la energía eléctrica porque es una cuestión moral del Estado, entonces significa que el nuestro, una de dos, o no tiene moral o no tiene pobres. Y llega uno a la conclusión de no se tienen pobres. Y en ese momento surge un discurso que aglutina las dos ideas y que no tiene nada que ver con las originales. Con la realidad. Con la realidad y con el original. Te pregunta Alma Villanueva, la característica generacional, hoy en día, los chavos, los adolescentes, los niños, ¿han influenciado en esta posverdad?
Sí, porque los millennials, como el común denominador juvenil, tiene prohibido por estatuto oficial la postergación. Es decir, requiere de satisfacción inmediata o la devolución de sus calzoncitos, porque de lo contrario no estamos ni interesados y no me importa si me afecta o no me afecta. O sea, me importa lo que es prontito, rápido, ahorita con... Así es. Y no demasiado complejo, por cierto. Si hay que leer 4 o 5 cuartillas, olvídalo, no lo voy a hacer. Si hay que leer más de un párrafo de 50, de Y 50 entonces, palabras, Fernando, ¿todo tampoco se me va a reducir interesa. a una imagen o qué? Sí, y entonces te puedes imaginar lo que implica que una noticia quede reducida a 8 palabras. O sea, ¿Viva México, puntos suspensivos? ¿De qué? ¿O como para qué? Y todo el mundo está empezando a hacer eso, a tratar de reducir las cosas, las palabras, las ideas, las ocurrencias a textos lo más corto posibles para que puedan comunicarse más Pero rápidamente entonces, ¿hacia dónde va la información? hacia lo mismo que le pasó en España en su momento crucial. Se va a ir llenando de terminología extranjera que, sobre todo del inglés, que tiene esta capacidad de hacer sintéticas las cosas, que basta con una palabra que, Brexit. por ejemplo, y da sentido enorme. Entonces va a llegar un momento en que en este país va a haber dos tipos, dos categorías de mexicanos. Los que son políglotas a la fuerza y los que no pueden pagar las clases de inglés. Porque de lo contrario, esto no va a haber manera de entender los mensajes. Si ya en este momento es difícil comprender las abreviaturas que se están utilizando, Y ahí aplicaría el OMG. Oh my God. Lo que estás diciendo es, no, ¿para dónde va un mundo así? No, pues seguramente está horrible. a esta presunción, insisto, ridícula de los filósofos de pacotilla franceses, en donde todo lo quieren simplificar. Igual el caso de francés a mí me resulta particularmente detestable, porque siendo uno de los países esto, No, con con un mayor historial cultura, no, democrático bueno, no impresionante, olvídate. cuando llega el momento crucial de votar sobre los matrimonios del mismo sexo, se echa para atrás. Se echa para atrás y además arma una campaña de desacreditación espantosa donde considera que los matrimonios del mismo sexo no están capacitados ni para hacer matrimonios, ni para tener hijos, ni para nada. Te pregunta Verónica, posverdad igual a, más sencillo, choro narrador, No, ojalá fuera eso. Eso sería incluso saludable. No, posverdad es igual a escamoteo. traducción de Yo te escamoteo. engaño si te dejas. Yo te engaño si te dejas y Así es. depende de tú qué quieres oír para ver a qué Exactamente. le das ¿A qué le la vas a...? palomita, el aval. Exactamente. ¿Y qué es lo que vas a propalar después? Por eso, insisto, son formas demenciales del lenguaje. Es decir, se vuelven delirios. Donde no había razón de delirar, este escamoteo lo coloca. Pero entonces es choro mareador, no narrador. No, tampoco es para marear. Es tan serio, tiene tan profundas repercusiones que no es nada más para darte el rato a ver si te entretienes o la pasas bien. No, es literalmente para hacerte saltar de la silla. La posverdad Y es entonces, sádica. a ver, Fer, nos tenemos que volver a juntar porque entonces, ¿qué nos va a asustar a partir de ahora, no? Y entonces, ¿qué nos va a hacer llorar a partir de ahora? ¿Dónde se van a colocar las emociones? Mira, antes de entrar a tu programa, platiqué con un abogado que venía a otro programa, Emilio, y me señaló, me comentó algo que me pareció maravilloso. Como ya no tiene sentido andar mutilando cabezas, ni manos, ni genitales, ni piernas, ni nada, y tirar los pedazos a la calle o colgarlos de un Fer, puente, ahora lo que hay que hacer es mutilarle las manos a los secuestrados, pero dejarlos vivos, para que tenga chiste. ¿cómo, Fernando? Pero eso es enfermo. Sí, justamente, parece ser que es el sine qua non de los albores del siglo XXI en nuestro país. ¿Y eso es posverdad? Eso es posverdad, precisamente. Y quizás sea una de Pero las, no es como esto es una adrenalina espantosa mental. digo, Adrenalina, no sé si lo dije sí, correctamente, sí, pero correctamente. es un boost mental
que no Así es. para. Y lo curioso es que detrás del golpe de adrenalina que nos hace saltar de la silla, hay otro en el que se sintetizan endorfinas y nos hace sentir placenteros. Es decir, pareciera que el horror se está regularizando en la vida cotidiana. Quiero, me duele la panza, el estómago, pues. No, Fer, ¿qué es eso? Las tripas, diría yo. Sí, sí, efectivamente. Regresa al programa para hablar de un tema muy sencillo. ¿Qué nos mueve las tripas? ¿Qué nos mueve el corazón? ¿Qué nos mueve la mente? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? Porque si nos va a estar moviendo historias como la de Rubí, historias como la del trompudo, historias como la, pues está del carajo. Digo, historia. Entonces, ¿cuál es, Mira, cuál es lo que culturalmente nos puede ampliar el criterio, darnos mejores fundamentos, tener mayor estructura, tener mayor moral, más para adelante? ¿te acuerdas de la O sea, no imagen? tanta idiotez, no tanta televisión para jodidos. ¿Te acuerdas de la imagen del niño sirio que está sentadito en una Híjole, silla todo sucio? es golpea de más? brutal. Ese es el paradigma de la posverdad. Todo lo que queda sintetizado en la mirada de ese niño a la cámara, esa es la posverdad. Hasta mañana en punto de la hora. Gracias, mi Fer. Gracias a Buenas ti. tardes.